Mi papá era guarda de tren. Había días en que estaba en casa y otros en que desaparecía viajando por el país. Cuando regresaba entraba por la puerta con su canasta de mimbre marrón y para nosotros era como si llegara alguien de una expedición lejana. Aquella canasta siempre traía algo, a veces caramelos, otras veces turrones y muchas veces revistas de Disney o del lejano oeste que después terminábamos leyendo una y otra vez hasta romperlas. Nosotros no teníamos televisión, así que todo salía de la imaginación. Las revistas de vaqueros se transformaban en aventuras que podían durar tardes enteras. La mesa del comedor era nuestra diligencia. Mi hermana se sentaba abajo abrazando una muñeca, junto a mi hermanita más chica, como si fueran pasajeras, y mi hermano y yo, arriba de la mesa, cruzábamos desiertos imaginarios atacados por indios invisibles. Para nosotros cualquier cosa servía para jugar. Una escoba era un caballo, una rama era un fusil, y las cortinas terminaban convertidas en capas de reyes. Y si no había pelota, una cabeza de muñeca de mi hermana cumplía esa función. Las plantas del patio eran las que más sufrían nuestras aventuras. Mi mamá hacía milagros. Con la Singer cosía ropa para todos usando las telas que le daban a mi papá en el ferrocarril. Y aún así siempre encontraba tiempo para perseguirnos antes de que rompiéramos media casa. El ruido de aquella máquina formaba parte de nuestra infancia. Muchas noches yo me dormía escuchando el tac-tac de la Singer mientras mi mamá seguía cosiendo pantalones, camisas o vestidos para mis hermanas. Pero había una palabra capaz de revolucionar toda la casa: vacaciones. En cuanto mi papá confirmaba que viajaríamos al sur, empezaba una mezcla de ansiedad y felicidad que nos duraba varios días. En Bariloche vivían mi tía Coralia, mi tío Juancito y mis primas. Para nosotros aquello era perfecto. Viaje gratis en tren y casa asegurada en uno de los lugares más maravillosos del mundo. Faltando pocos días para partir, la Singer trabajaba sin descanso. Mi mamá cosía ropa nueva mientras sobre las camas empezaban a aparecer valijas, pulóveres y bolsos que anunciaban que el viaje ya estaba cerca. Además de coser, mi mamá tejía. Con unas agujas largas de acero iba armando pulóveres gruesos para enfrentar el frío del sur. Verlos apilados sobre la cama hacía que Bariloche pareciera cada vez más real. El día de la partida la casa amanecía distinta. Todos hablábamos más rápido, comíamos apurados y caminábamos de un lado al otro como si temiéramos perder el tren, aunque todavía faltaran horas. Vivíamos a unas 10 cuadras de la estación de Temperley, pero para esas ocasiones especiales mi papá pedía un taxi. Y ver aquel auto detenido en la puerta nos hacía sentir importantes. La estación era un mundo enorme. Humo, silbatos, gente corriendo, vendedores y trenes entrando y saliendo bajo el techo gigantesco. Yo caminaba pegado a mi mamá tratando de no perderme entre tanta gente. El tren se llamaba Los Arrayanes y para mí era el tren más largo del planeta. Tenía coche comedor, coche cine, vagón correo y una cantidad infinita de coches que parecían perderse en el horizonte. Nosotros viajábamos en camarote. Y todavía hoy creo que no existe forma más hermosa de viajar en tren que viviendo durante 2 días enteros dentro de aquel pequeño cuarto en movimiento. A mi papá le daban un camarote de 4 camas y otro de 2, unidos por una puerta corrediza. Para nosotros, aquello era un palacio ferroviario lleno de secretos. La primera discusión empezaba apenas subíamos. Mi hermano y yo queríamos dormir en las camas de arriba, y la pelea podía durar horas. Detrás de la puerta estaba colgada la escalerita de madera para subir a las camas superiores. A mí me parecía la escalera de un barco pirata o de una fortaleza secreta. En la primera media hora de viaje mis padres ya habían repetido: no toquen, por lo menos 50 veces. Nosotros queríamos abrir, bajar, subir y mover absolutamente todo lo que había en el camarote. Yo podía pasar horas pegado a la ventanilla.
Al principio desfilaban casas, estaciones y calles conocidas, pero poco a poco Buenos Aires empezaba a quedar atrás y todo se volvía desconocido. El camarote tenía una pequeña bacha desplegable con una canilla brillante y una tabla que bajaba para transformarse en mesa. A mí todo aquello me parecía increíble, como si el tren estuviera lleno de inventos secretos. Sobre la bacha había un espejo rectangular que vibraba suavemente con el movimiento del tren. A veces me quedaba mirándolo mientras el reflejo temblaba al ritmo del trac-trac de las ruedas. Había algo hipnótico en viajar en camarote. Los vasos vibraban apenas, las puertas hacían pequeños ruidos y todo el cuarto parecía respirar lentamente junto con el tren. No teníamos dinero para comer en el coche comedor, pero mi mamá había preparado sándwiches de milanesa, queso y mortadela que dentro del tren parecían más ricos que cualquier comida de restaurante. Nunca faltaba una bolsa con fruta viajando con nosotros. Manzanas, naranjas y mandarinas iban rodando de un lado a otro cada vez que el tren tomaba una curva un poco más fuerte. Cada tanto mi papá nos llevaba a caminar por los vagones, y salir del silencio del camarote era entrar en otro mundo lleno de pasajeros desconocidos, conversaciones y olor a viaje. Los coches tenían un pasillo en el medio y filas de asientos a cada lado. Había señoras dormidas, hombres leyendo diarios y chicos mirando aburridos por las ventanillas, mientras el paisaje corría lentamente afuera. Cada vez que atravesábamos el coche comedor, yo me quedaba maravillado. Las mesas tenían manteles blancos, los mozos caminaban equilibrando platos y algunas personas almorzaban como si estuvieran en un hotel elegante. Pero el lugar más mágico del tren era el coche-cine. Todavía hoy me parece increíble pensar que un tren pudiera tener una sala donde se proyectaban películas mientras atravesábamos el país. Lo que más impresión me daba era pasar de un coche a otro. El piso metálico se movía debajo de los pies y entre los vagones podía verse pasar la velocidad de las vías allá abajo. Yo cruzaba rápido, agarrado fuerte de la mano de mi papá. El viento entraba helado por las uniones de los coches y durante unos segundos sentía que el tren entero se balanceaba sobre el vacío. Una vez mi papá nos señaló el vagón correo. Yo imaginaba montañas de cartas viajando hacia ciudades lejanas mientras el tren avanzaba atravesando la provincia de Buenos Aires. Las horas pasaban lentamente. Mi mamá cebaba mate sentada en la cama de abajo mientras mi papá conversaba mirando el paisaje que corría detrás de la ventanilla. Todavía hoy recuerdo el perfume de la hierba dentro del tren. No sé por qué era distinto, pero aquel olor, mezclado con el movimiento del camarote, quedó grabado para siempre en mi memoria. La primera noche llegaba rápido. Las luces del camarote se apagaban y los arrayanes seguía avanzando en medio de la oscuridad, mientras nosotros intentábamos dormir. Después de tanta pelea, finalmente uno de los dos lograba quedarse con la cama de arriba. Y desde allí el camarote parecía todavía más pequeño, como una casita balanceándose en mitad de la noche. Nunca volví a dormir como en aquellos viajes. El balanceo suave del tren y el trac-trac constante de las ruedas parecían empujar lentamente los sueños, hasta quedarse dormido sin darse cuenta. A veces me despertaba en mitad de la noche. Por la ventanilla aparecían estaciones oscuras iluminadas por pocos faroles amarillos y vendedores ambulantes gritando algo, antes de desaparecer otra vez en la zona. En Bahía Blanca el tren quedaba detenido durante media hora. La locomotora cambiaba de posición y el sentido del viaje se invertía, aunque yo nunca terminaba de entender cómo podía ocurrir algo así. Unos días antes del viaje, mi mamá les enviaba una carta a los parientes que vivían en Bahía Blanca, avisándoles a qué hora pasaría el tren. En aquellos años las personas se encontraban así, calculando horarios ferroviarios y esperando junto a las vías. No sé exactamente qué hora era cuando llegábamos a Bahía Blanca. Solo recuerdo la noche,
el vapor de la locomotora y a mis parientes esperando junto al andén, mientras nosotros los mirábamos desde la ventanilla del camarote. Todavía no entiendo cómo hacían los grandes para contarse tantas cosas en apenas 30 minutos. En ese corto tiempo hablaban de trabajo, enfermedades, nacimientos y problemas como si quisieran resumir un año entero antes de que el tren volviera a partir. De pronto sonaba el silbato. Entonces venían los abrazos rápidos, las últimas palabras y las manos saludando, mientras los arrayanes comenzaba lentamente a moverse otra vez en medio de la oscuridad. Cuando amanecía al día siguiente, el paisaje había cambiado completamente. Buenos Aires ya parecía un recuerdo lejano, y frente a nosotros empezaba a extenderse la inmensa Patagonia. En Viedma el tren volvía a invertir su marcha. Mi papá explicaba que ahora cruzaríamos toda la Patagonia hasta llegar a la cordillera de los Andes, y para mí aquello sonaba como una expedición gigantesca. Confieso que después de algunas horas el viaje empezaba a volverse monótono. La estepa patagónica parecía infinita, y por la ventanilla se veía casi el mismo paisaje una hora tras otra. El paso del tren levantaba enormes nubes de tierra que nos acompañaban durante kilómetros enteros. A veces el viento las hacía girar alrededor de los vagones, como si el propio tren viajara envuelto en polvo. Cada tanto aparecía una estación solitaria en medio de la nada. Valcheta, Ramos Mejía, Ingeniero Jacobacci. Nombres extraños que yo repetía en silencio como si pertenecieran a otro país. De repente aparecían guanacos corriendo cerca de las vías, o liebres y ñandúes, atravesando la estepa a toda velocidad. Y yo pegaba la cara contra la ventanilla tratando de no perderme nada de aquel mundo desconocido. Recuerdo también unas perdices enormes con copete que caminaban entre los pastizales. Para un chico criado en Buenos Aires, aquellos animales parecían criaturas salidas de un libro de aventuras. Había pájaros de colores que yo nunca había visto. Aparecían un instante junto a las vías y desaparecían enseguida detrás de las nubes de tierra levantadas por el tren. A veces mi papá abría apenas una ventanilla del pasillo. Entraba un viento frío, seco y lleno de polvo que olía completamente distinto al aire húmedo de Buenos Aires. Mientras afuera todo parecía inmenso y vacío, adentro del camarote mis padres tomaban mate sentados en la cama de abajo, que durante el día se transformaba en sillón. Muchas veces yo me hacía el dormido solamente para escuchar hablar a mis padres. Sus voces mezcladas con el ruido del tren me daban una tranquilidad difícil de explicar. La segunda noche en el camarote era distinta. Ya conocíamos cada ruido del vagón, cada vibración y cada movimiento del tren sobre las vías. En algunas estaciones me despertaban los gritos de los vendedores ambulantes. Las voces aparecían en mitad de la oscuridad y desaparecían otra vez apenas el tren volvía a arrancar. La mañana del último día mi mamá nos despertaba con café con leche y pan con manteca. Todavía medio dormidos, desayunábamos mirando ansiosos por la ventanilla. Y entonces aparecía. Después de tantas horas de llanura y estepa, comenzaban a verse a lo lejos los picos nevados de la cordillera. Todos queríamos mirar primero por la ventanilla. Para nosotros, que veníamos de Buenos Aires, aquellas montañas parecían imposibles. Yo no entendía cómo podían existir cosas tan enormes y tan blancas al mismo tiempo. Desde ese momento nadie quería quedarse sentado. Íbamos de una ventanilla a otra tratando de descubrir lagos, bosques y montañas escondidas detrás de cada curva del camino. El tren Los Arrayanes llegaba a Bariloche cerca del mediodía. Cuando bajábamos al andén, el aire frío nos golpeaba la cara
y yo sentía que acabábamos de entrar en otro mundo. Allí estaba siempre mi tío Juancito esperándonos. Había ido a buscarnos con una camioneta rural enorme, con carrocería de madera, donde milagrosamente terminábamos entrando todos junto con las valijas. A mí me fascinaba aquella camioneta. El olor de la madera, el ruido del motor y el frío entrando por las ventanillas hacían que incluso el camino hasta la casa pareciera otra aventura más. Mis tíos tenían una tintorería cerca del centro cívico. Y todavía hoy, después de tantos años, cada vez que siento ese olor tan particular, vuelvo por un instante a aquellos días de infancia en Bariloche. Todo me parecía distinto. Los árboles, el aire, el silencio, las montañas y hasta la luz tenían algo nuevo para mí. Era como descubrir un país escondido dentro del mismo país. Si había algo que esperaba cada día eran las comidas de mi tía Coralia. En aquella casa conocí sabores que jamás había probado en Buenos Aires. Allí descubrí los hongos de pino, los piñones, la torta galesa y los dulces de calafate y rosa mosqueta. Cada comida parecía parte del viaje. Hasta entonces yo pensaba que solo existían manzanas rojas o verdes, pero mi tío traía del valle de Río Negro unas manzanas amarillas que para mí parecían frutas inventadas. Recuerdo los paseos por el circuito chico, el Cerro Otto y los caminos rodeados de árboles enormes que parecían interminables. La primera vez que vi el lago Nahuel Huapi, quedé completamente impresionado. El agua parecía no terminar nunca y reflejaba las montañas como si fuera un espejo gigantesco. Pero uno de los momentos más emocionantes era llegar a Puerto Pañuelo para subir al Modesta Victoria. Aquella embarcación de acero, madera y bronce me parecía enorme. Con mi hermano nos sentíamos verdaderos marineros recorriendo cada rincón del barco. No nos alcanzaban los ojos para mirar tantas cosas nuevas. El timón, las anclas, los salvavidas, objetos que hasta entonces solo habíamos visto dibujados en revistas. En un momento el barco se detenía y hacía sonar su sirena frente a la isla Centinela. Mi mamá nos explicaba, casi en voz baja, que allí descansaban los restos del Perito Moreno. Yo no entendía demasiado quién había sido el Perito Moreno, pero recuerdo perfectamente el silencio de los adultos y la sensación de que aquel homenaje significaba algo muy importante. Los días en Bariloche pasaban demasiado rápido. Entre excursiones, juegos y descubrimientos nuevos, yo sentía que aquel lugar era el más maravilloso del mundo. Mis primas nos esperaban como si llegaran compañeros de aventuras. En pocos minutos ya estábamos corriendo por la casa, peleando, riéndonos y armando juegos nuevos como si viviéramos todos juntos desde siempre. En Bariloche el frío era distinto. Por las mañanas el aire helado entraba por la nariz y hacía salir humo de la boca cuando hablábamos, cosa que en Buenos Aires jamás habíamos visto. Muchas veces la casa olía a leña encendida. Ese perfume mezclado con comida casera y ropa recién planchada de la tintorería terminó formando parte de mis recuerdos más felices. Recuerdo caminar por el centro cívico, mirando aquellas construcciones de piedra y madera que para mí parecían salidas de un cuento europeo. Cada vez que veía un perro San Bernardo me quedaba maravillado. Eran enormes, tranquilos, y parecían pertenecer perfectamente a aquel paisaje de montaña. Los bosques del sur me impresionaban muchísimo. Los árboles parecían infinitamente más altos que los de Buenos Aires. Y el viento hacía un ruido especial entre las ramas. Todo era un descubrimiento. Los aromas, los colores, el agua helada, las piedras del lago y hasta los pájaros parecían diferentes a cualquier cosa conocida. Cuando uno es chico cree que las vacaciones van a durar para siempre. Pero de golpe empezaban a aparecer las valijas y entonces entendíamos que
que el regreso estaba cerca. A mí me daba mucha pena irme de Bariloche. Sentía que todavía quedaban demasiadas cosas por descubrir en aquel lugar lleno de montañas, lagos y misterios. Los grandes se despedían prometiendo volver pronto, y aunque yo no decía nada, por dentro deseaba que ese próximo viaje llegara cuanto antes. De pronto volvíamos a estar dentro del camarote. Las valijas acomodadas, las camas listas y los arrayanes comenzando lentamente el viaje de regreso. Por la ventanilla aparecían otra vez los mismos paisajes de la ida. Pero ahora todo parecía distinto, porque el viaje venía lleno de recuerdos fresquitos que todavía daban vueltas dentro de mi cabeza. La Patagonia volvía a pasar lentamente frente a nuestros ojos. Las estaciones perdidas, el polvo, los animales y el viento seguían allí, como si el tren jamás hubiera dejado de avanzar. La última noche en el camarote tenía algo especial. Yo trataba de no dormirme enseguida porque sabía que el viaje ya estaba terminando. Me gustaba quedarme quieto escuchando el ruido de las ruedas sobre las vías. El trac-trac de los arrayanes parecía acompañar los pensamientos de un chico que todavía no quería volver a casa. Sin darme cuenta, terminaba quedándome dormido otra vez, balanceado suavemente por el movimiento del tren, mientras afuera seguía pasando la noche patagónica. Cuando finalmente regresábamos a Buenos Aires, todo volvía a ser igual que antes. Las calles, la casa, la escuela y las obligaciones seguían esperando exactamente en el mismo lugar. Sin embargo, después de cada viaje, yo sentía que algo dentro mío cambiaba un poco, como si aquellas montañas, lagos y trenes siguieran viajando conmigo, aun después de haber vuelto. Volví muchas veces a Bariloche, pero ya siendo adulto y con otros pensamientos muy distintos a los de aquel chico que viajaba fascinado en camarote. Pero hay recuerdos que nunca se van. Todavía hoy puedo cerrar los ojos y volver a ver la ventanilla del camarote, las camas de arriba y a mis padres tomando mate mientras el tren avanzaba hacia el sur. Y a veces, cuando escucho un tren de noche, vuelvo por un instante a aquellos viajes. Entonces aparece otra vez el balanceo suave del vagón y el eterno trac-trac de los arrayanes perdiéndose en los confines de la memoria.